Y un día, mientras Tuor estaba sentado en la costa, oyó un sibilante batir de grandes alas, y miró hacia arriba, y vio 7 cisnes blancos que volaban en una rápida cuña hacia el sur. Pero cuando estuvieron sobre él, giraron y descendieron de pronto, y se dejaron caer ruidosamente salpicando agua. Ahora bien, Tuor amaba a los cisnes, a los que había conocido en los estanques grises de Mithrim, y el cisne además había sido la señal de Anael y su familia adoptiva. Se puso en pie, por tanto, para saludar a las aves, y las llamó maravillado al ver que eran de mayor tamaño y más orgullosas que ninguna otra de su especie que hubiera visto nunca. Pero ellas batieron las alas y emitieron ásperos gritos como si estuvieran enfadadas con él y quisieran echarlo de la costa. Luego, con gran ruido, se alzaron otra vez de las aguas y volaron por encima de la cabeza de Tuor, de modo que el aleteo sopló sobre él como un viento ululante, y girando en un amplio círculo, subieron por el aire y se alejaron hacia el sur. Entonces Tuor exclamó en voz alta: «He aquí otro signo de que me he demorado demasiado tiempo». Y enseguida trepó a la cima del acantilado, y allí vio todavía a los cisnes que giraban en las alturas, pero cuando se volvió hacia el sur y empezó a seguirlos, escaparon rápidamente. Tuor viajó hacia el sur a lo largo de la costa durante 7 días completos, y cada día lo despertaba un batir de alas sobre él en el alba, y cada día los cisnes avanzaban volando mientras él los seguía. Y mientras andaba, los altos acantilados se hacían más bajos, y las cimas se cubrían de hierbas altas y florecidas. Y hacia el este había bosques que amarilleaban con el desgaste del año. Pero por delante de él, cada vez más cerca, veía una línea de altas colinas que le cerraban el camino y se extendían hacia el oeste hasta terminar en una alta montaña. Una torre oscura y tocada de nubes apoyadas en hombros poderosos, sobre un gran cabo verde que se adentraba en el mar. Esas colinas grises eran en verdad las estribaciones occidentales de Eredwethrin, el cerco septentrional de Beleriand, y la montaña era el monte Taras, la más occidental de las torres de esa tierra, y lo primero que veía el marino desde millas de mar adentro al acercarse a las costas mortales. Turgon había morado en otro tiempo bajo las prolongadas laderas en los recintos de Viñamar, las más antiguas obras de piedra de cuantas levantaran los Noldor en las tierras del exilio. Allí se alzaba todavía, desolada pero perdurable, alta sobre amplias terrazas que miraban al mar. Los años no la habían sacudido, y los servidores de Morgoth no habían pasado por allí sin acercarse, pero el viento y la lluvia y la escarcha la habían esculpido, y sobre la albardilla de los muros y las grandes tejas de la techumbre crecían plantas de un verde grisáceo que, viviendo del aire salino, medraban aún en las hendeduras de la piedra estéril. Llegó entonces Tuor a las ruinas de un camino perdido, pasó entre montículos verdes y piedras caídas, y de ese modo, y cuando menguaba el día, llegó al viejo recinto con los patios altos y barridos por el viento. Ninguna sombra de temor o mal acechaba en estos sitios, pero lo ganó un miedo reverente al pensar en los que habían vivido allí, y ahora habían partido nadie sabía a dónde. El pueblo inmortal pero condenado, venido desde mucho más allá del mar. Y se volvió y miró,
como los ojos de ellos habían mirado a menudo el resplandor de las aguas agitadas que se perdían a lo lejos. Entonces se volvió otra vez y vio que los cisnes se habían posado en la terraza más alta, y se detuvo ante la puerta occidental del recinto. Y ellos batieron las alas, y le pareció que le hacían señas de que entrase. Entonces Tuor subió por las escaleras ahora medio ocultas entre la hierba y la colleja, y pasó bajo el poderoso dintel y penetró en las sombras de la casa de Turgon, y llegó por fin a una sala de altas columnas. Si grande había parecido desde fuera, ahora vasta y magnífica le pareció desde dentro, y por respetuoso temor no quiso despertar los ecos de su vacío. Nada podía ver allí, salvo en el extremo oriental un alto asiento sobre un estrado, y tan quedamente como pudo se acercó a él. Pero el sonido de sus pies resonaba sobre el suelo pavimentado como los pasos del destino, y los ecos corrían delante de él por los pasillos de columnas. Al llegar delante de la gran silla en la penumbra y ver que estaba tallada en una única piedra y cubierta de signos extraños, el sol poniente llegó al nivel de una alta ventana bajo el gablete occidental, y un haz de luz dio sobre el muro que tenía enfrente, y resplandeció como sobre metal pulido. Entonces Tuor, maravillado, vio que en el muro de detrás del trono colgaban un escudo y una magnífica cota, y un yelmo, y una larga espada envainada. La cota resplandecía como labrada en plata sin mácula, y el rayo de sol la doraba con chispas de oro. Pero el escudo le pareció extraño a Tuor, pues era largo y ahusado, y su campo era azul, y el emblema grabado en el centro era el ala blanca de un cisne. Entonces Tuor habló, y su voz resonó como un desafío en la techumbre. Por esta señal tomaré estas armas para mí, y sobre mí cargaré el destino que deparen. Y levantó el escudo, y lo encontró más liviano y fácil de manejar de lo que había supuesto, porque parecía que estaba hecho de madera, pero con suma habilidad los elfos herreros lo habían cubierto de láminas de metal, fuertes y sin embargo delgadas como hojuelas, por lo que se había preservado a pesar del desgaste y el tiempo. Entonces Tuor se puso la cota y se cubrió la cabeza con el yelmo y se ciñó la espada. Negros eran la vaina y el cinturón con hebilla de plata. Así armado salió del recinto de Turgon y se mantuvo erguido en las altas terrazas de Taras, a la luz roja del sol. Nadie había allí que lo viera antes mientras miraba hacia el oeste, resplandeciente de plata y de oro. Y no sabía él que en aquel momento lucía como uno de los poderosos del oeste, capaz de ser el padre de los reyes de los hombres, más allá del mar. Y ese era en verdad su destino. Pero al tomar las armas, un cambio había ocurrido en Tuor, hijo de Huor, y el corazón le creció dentro del pecho, y cuando salió por las puertas, los cisnes le rindieron homenaje, y arrancándose cada uno una pluma del ala, se la ofrecieron tendiendo los largos cuellos sobre la piedra ante los pies de Tuor. Y él tomó las 7 plumas y las puso en la cresta del yelmo, y enseguida los cisnes levantaron vuelo y se alejaron hacia el norte a la luz del sol poniente, y Tuor ya no los vio más. Tuor sintió entonces que sus pies lo llevaban a la playa,
y descendió las largas escaleras hasta una amplia costa en el lado septentrional de Taras Ness, y vio que el sol se hundía en una gran nube negra que asomaba sobre el mar oscurecido, y el aire se enfrió, y hubo una agitación y un murmullo como de una tormenta que acecha. Y Tuor estaba en la costa, y el sol parecía un incendio humeante tras la amenaza del cielo, y le pareció que una gran ola se alzaba en la lejanía y avanzaba hacia tierra. Pero el asombro lo retuvo, y permaneció allí inmóvil, y la ola avanzó hacia él, y había sobre ella algo semejante a una neblina de sombra. Entonces de pronto se encrespó y se quebró, y se precipitó hacia adelante en largos brazos de espuma, pero allí donde se había roto, se erguía oscura sobre la tormenta una forma viviente de gran altura y majestad. Entonces Tuor se inclinó reverente, porque le pareció que contemplaba a un rey poderoso. Llevaba una gran corona que parecía de plata y de la que le caían los largos cabellos como una espuma que brillaba pálida en el crepúsculo. Y al echar atrás el manto gris que lo cubría como una bruma, ¡oh, maravilla! Estaba vestido con una cota refulgente que se le ajustaba como la piel de un pez poderoso, y con una túnica de color verde profundo que resplandecía y titilaba como los fuegos marinos, mientras él se adelantaba con paso lento. De esta manera, el habitante de las profundidades, a quien los Noldor llaman Ulmo, señor de las aguas, se manifestó ante Tuor, hijo de Huor de la casa de Hador, bajo Viñamar. No puso pie en la costa, y hundido hasta las rodillas en el mar sombrío, le habló a Tuor, y por la luz de sus ojos y el sonido de su voz profunda, el miedo ganó a Tuor, que se arrojó de bruces sobre la arena. «Levántate, Tuor, hijo de Huor», dijo Ulmo. «No temas mi cólera, aunque mucho tiempo te llamé sin que me escucharas, y habiéndote puesto por fin en camino, te retrasaste en el viaje hacia aquí. Tenías que haber llegado en primavera, pero ahora un fiero invierno vendrá pronto desde las tierras del enemigo. Tienes que aprender deprisa, y el camino placentero que tenía designado para ti ha de cambiarse, porque mis consejos han sido despreciados, y un gran mal se arrastra por el valle de Sirion, y ya una hueste de enemigos se ha interpuesto entre tú y tu meta». «¿Cuál es mi meta, señor?», preguntó Tuor. «La que mi corazón ha acariciado siempre», respondió Ulmo: «encontrar a Turgon y cuidar de la ciudad escondida, porque te has ataviado de ese modo para ser mi mensajero, con las armas que desde hace mucho tenía dispuestas para ti. Pero ahora has de atravesar el peligro sin que nadie te vea. Envuélvete por tanto en esta capa, y no te la quites hasta que hayas llegado al final del viaje». Entonces le pareció a Tuor que Ulmo partía su manto gris y le arrojaba un trozo como una capa, que al caer sobre él lo cubrió por completo desde la cabeza a los pies. «De ese modo andarás bajo mi sombra», dijo Ulmo, «pero no te demores, porque la sombra no resistirá en las tierras de Anar y en los fuegos de Melkor. ¿Llevarás mi recado?». «Lo haré, señor», dijo Tuor. «Entonces pondré palabras en tu boca que dirás a Turgon», dijo Ulmo. «Pero primero he de enseñarte, y oirás algunas cosas que no ha oído nunca hombre alguno. No, ni siquiera los poderosos de entre los Eldar».
Y Ulmo le habló a Tuor de Valinor y de su oscurecimiento, y del exilio de los Noldor y la maldición de Mandos, y del ocultamiento del reino bendecido. «Pero ten en cuenta», le dijo, «que en la armadura del hado, como los hijos de la tierra lo llaman, hay siempre una hendedura, y en los muros del destino, una brecha hasta la plena consumación que vosotros llamáis el fin. Así será mientras yo persista, una voz secreta que contradice y una luz en el sitio en que se decretó la oscuridad. Por tanto, aunque en los días de esta oscuridad parezca oponerme a la voluntad de mis hermanos, los señores del occidente, esa es la parte que me cabe entre ellos, y para la que fui designado antes de la hechura del mundo. Pero el destino es fuerte, y la sombra del enemigo se alarga, y yo estoy disminuido. En la Tierra Media soy apenas un secreto susurro. Las aguas que manan hacia el oeste menguan cada día, y las fuentes están envenenadas, y mi poder se retira de las aguas de la tierra, porque los elfos y los hombres ya no me ven ni me oyen por causa del poder de Melkor. Y ahora la maldición de Mandos se precipita hacia su consumación, y todas las obras de los Noldor perecerán, y todas las esperanzas que abrigaron se desmoronarán. Solo queda la última esperanza, la esperanza que no han previsto ni preparado, y esa esperanza radica en ti, porque así yo lo he decidido». «¿Entonces Turgon no se opondrá a Morgoth como todos los Eldar lo esperan todavía?», preguntó Tuor. «¿Y qué queréis vos de mí, señor, si llego ahora ante Turgon? Porque aunque estoy en verdad dispuesto a hacer como mi padre y apoyar a ese rey en su necesidad, no obstante de poco serviré, un mero hombre mortal, entre tantos y tan valientes miembros del alto pueblo del oeste». «Si decidí enviarte, Tuor, hijo de Huor, no creas que tu espada es indigna de la misión, porque los elfos recordarán siempre el valor de los Edain, mientras las edades se prolonguen, maravillados de que prodigaran tanta vida, aunque poco tienen de ella en la tierra. Pero no te envío solo por tu valor, sino para llevar al mundo una esperanza que tú ahora no alcanzas a ver, y una luz que horadará la oscuridad». Y mientras Ulmo decía estas cosas, el murmullo de la tormenta creció hasta convertirse en un gran aullido, y el viento se levantó, y el cielo se volvió negro, y el manto del Señor de las Aguas se extendió como una nube flotante. «Vete ahora», le dijo Ulmo, «no sea que el mar te devore, porque Ose obedece la voluntad de Mandos y está irritado, pues es sirviente del destino». «Sea como vos mandáis», dijo Tuor, «pero si escapo del destino, ¿qué palabras le diré a Turgon?». «Si llegas ante él», respondió Ulmo, «las palabras aparecerán en tu mente, y tu boca hablará como yo quiera. Habla y no temas, y en adelante haz como tu corazón y tu valor te lo dicten. Lleva siempre mi manto, porque así estarás protegido. Quitaré a uno de la cólera de Ose y lo enviaré a ti, y de ese modo tendrás guía. Sí, el último marinero del último navío que irá hacia el occidente, hasta la elevación de la estrella. Vuelve ahora a tierra». Entonces estalló un trueno, y un relámpago resplandeció sobre el mar, y Tuor vio a Ulmo de pie entre las olas como una torre de plata que titilara con llamas refulgentes, y gritó contra el viento: «Ya parto, señor, pero ahora mi corazón siente nostalgia del mar». Y entonces Ulmo alzó un cuerno poderoso, y sopló una única gran nota,
ante la cual el rugido de la tormenta parecía una ráfaga de viento sobre un lago, y cuando oyó esa nota y fue rodeado por ella, y con ella colmado, le pareció a Tuor que las costas de la Tierra Media se desvanecían, y contempló todas las aguas del mundo en una gran visión, desde las venas de las tierras hasta las desembocaduras de los ríos, y desde las playas y los estuarios hasta las profundidades. Al gran mar lo vio a través de sus inquietas regiones, habitadas de formas extrañas, aun hasta los abismos privados de luz, en los que en medio de la sempiterna oscuridad resonaban voces terribles para los oídos mortales. Las planicies inconmensurables las contempló con la rápida mirada de los Valar. Se extendían inmóviles bajo la mirada de Anar, o resplandecían bajo la luna cornamentada, o se alzaban en montañas de cólera que rompían sobre las islas sombrías, hasta que a lo lejos, en el límite de la visión, y más allá de incontables leguas, atisbó una montaña que se levantaba a alturas a las que no alcanzaba su mente, hasta tocar una nube brillante, y debajo refulgía la hierba, y mientras se esforzaba por oír el sonido de esas olas lejanas y por ver con mayor claridad esa luz distante, la nota murió, y Tuor se encontró bajo los truenos de la tormenta, y un relámpago de múltiples brazos rasgó los cielos por encima de él. Y Ulmo se había ido, y en el mar tumultuoso las salvajes olas de Ose chocaban contra los muros de Nebrast. Entonces Tuor huyó de la furia del mar, y con trabajo consiguió volver por el camino a las altas terrazas, porque el viento lo llevaba contra el acantilado, y cuando llegó a la cima, lo hizo caer de rodillas. Por tanto, entró de nuevo al oscuro recinto vacío en busca de protección, y permaneció sentado toda la noche en el asiento de piedra de Turgon. Aun las columnas temblaban por la violencia de la tormenta, y le pareció a Tuor que el viento estaba lleno de lamentos y de gritos frenéticos. No obstante, la fatiga lo venció a ratos, y durmió perturbado por sueños de los que ningún recuerdo le quedó en la vigilia, salvo uno, la visión de una isla, y en medio de ella había una escarpada montaña, y detrás de ella se ponía el sol, y las sombras cubrían el cielo, pero por encima de la montaña brillaba una única estrella deslumbrante. Después de este sueño, Tuor durmió profundamente, porque antes de que la noche hubiera terminado, la tormenta se alejó arrastrando consigo los nubarrones negros hacia el oriente del mundo. Despertó por fin a una luz grisácea, y se levantó, y abandonó el alto asiento, y cuando bajó a la sala en penumbras, vio que estaba llena de aves marinas ahuyentadas por la tormenta. Y salió mientras las últimas estrellas se desvanecían en el oeste ante la llegada del día. Entonces vio que las grandes olas de la noche habían avanzado mucho tierra adentro, y habían arrojado sus crestas por sobre la cima de los acantilados, y tejas rotas y algas cubrían aún las terrazas delante de las puertas. Y al mirar desde la terraza más baja, Tuor vio, apoyado contra el muro, entre piedras y despojos del mar, a un elfo que vestía una empapada capa gris. Sentado en silencio, miraba más allá de la ruina de las playas las largas lomas de las olas. Todo estaba quieto, y no había otro sonido que el de la impetuosa marejada. Al ver Tuor la silenciosa figura gris, recordó las palabras de Ulmo, y le vino a los labios un nombre que nadie le había enseñado, y dijo en alta voz: «Bienvenido, Boronwe.
Te esperaba. Entonces el elfo se volvió y miró hacia arriba, y Tuor se encontró con la penetrante mirada de unos ojos grises como el mar, y supo que pertenecía al alto pueblo de los Noldor. Pero hubo miedo y asombro en la mirada del elfo cuando vio a Tuor erguido en el muro por encima de él, vestido con una gran capa que era como una sombra, cubriéndole una malla élfica que le resplandecía en el pecho. Así permanecieron un momento, examinándose las caras, y entonces el elfo se puso en pie y se inclinó ante Tuor. «¿Quién sois, señor?», preguntó. «Durante mucho tiempo he luchado contra el mar embravecido. Decidme, ¿ha habido grandes nuevas desde que abandoné la tierra? ¿Fue vencida la sombra? ¿Ha salido el pueblo escondido?». «No», respondió Tuor. «La sombra se alarga y los escondidos permanecen escondidos». Entonces Boronwë se quedó mirándolo largo tiempo en silencio. «¿Pero quién sois?», volvió a preguntar. «Durante muchos años mi pueblo estuvo ausente de estas tierras, y ninguno de ellos moró aquí desde entonces. Y ahora advierto que a pesar de vuestro atuendo, no sois uno de ellos como lo creí, sino que pertenecéis a la raza de los hombres». «Así es, en efecto», dijo Tuor. «¿Y no eres tú el último marinero del último navío en salir hacia occidente desde los puertos de Círdan?». «Lo soy, en efecto», dijo el elfo. «Boronwë, hijo de Aranwë. Pero, ¿cómo conocéis mi nombre y mi destino? No lo entiendo». «Los conozco porque el Señor de las Aguas habló conmigo la víspera», respondió Tuor, «y dijo que te salvaría de la cólera de Oser, y que te enviaría aquí con el fin de que fueras mi guía». Entonces, con miedo y asombro, Boronwë exclamó: «¿Habéis hablado con Ulmo el Poderoso? Ah, grandes han de ser entonces en verdad vuestro valor y vuestro destino. Pero, ¿a dónde habré de guiaros, señor? Porque de seguro sois un rey de hombres, y muchos han de obedecer vuestra palabra». «No, soy un esclavo fugado», dijo Tuor, «y soy un proscrito solitario en una tierra desierta. Pero tengo un recado para Turgon, el rey escondido. ¿Sabes por qué camino llegar a él? Muchos son proscritos y esclavos en estos malhadados días que no nacieron en esa condición», respondió Boronwë. «Un señor de hombres sois por derecho, según me parece. Pero, aun cuando fuerais el más digno de todo vuestro pueblo, no tendríais derecho a ir en busca de Turgon, y vano sería que lo intentaseis, porque aun cuando yo os condujera hasta sus puertas, no podríais entrar». «No te pido que me lleves sino hasta esas puertas», dijo Tuor. «Allí el destino luchará con los designios de Ulmo, y si Turgon no me recibe, mi misión habrá acabado, y el destino será el que prevalezca. Pero en cuanto a mi derecho de ir en busca de Turgon, yo soy Tuor, hijo de Huor, y pariente de Húrin, nombre que Turgon no habrá de olvidar, y lo busco también por orden de Ulmo. ¿Habrá de olvidar Turgon lo que éste le dijo antaño? Recuerda que la última esperanza de los Noldor ha de llegar del mar. O también, cuando el peligro esté cerca, uno vendrá de Nebrast para advertírtelo. Yo soy el que había de venir, y estoy así investido con las armas que me estaban destinadas». Tuor se maravilló de oírse a sí mismo hablar de ese modo, porque las palabras que Ulmo le dijo a Turgon al partir de Nebrast no le eran conocidas de antemano, ni a nadie salvo al pueblo escondido. Por lo mismo, tanto más asombrado estaba Boronwë, pero se volvió y miró el mar, y suspiró. «Ay», dijo, «no querría volver nunca,
y a menudo he prometido en las profundidades del mar que si alguna vez pusiera el pie otra vez en tierra, moraría en paz, lejos de la sombra del norte, o junto a los puertos de Círdan, o quizá en los bellos prados de Nan-Tathren, donde la primavera es más dulce que los deseos del corazón. Pero si el mal ha crecido desde que partí de viaje, y el peligro definitivo acecha a mi pueblo, entonces debo regresar a él. Se volvió hacia Tuor. «Os guiaré hasta las puertas escondidas», dijo, «porque los prudentes no han de desoír los consejos de Ulmo». «Entonces marcharemos juntos como se nos ha aconsejado», dijo Tuor, «pero no te aflijas, Boronwe, porque mi corazón me dice que tu largo camino te conducirá lejos de la sombra y que tu esperanza volverá al mar». «Y también la vuestra», dijo Boronwe, «pero ahora tenemos que abandonarlo e ir deprisa». «Sí», dijo Tuor, «pero ¿a dónde me llevarás y a qué distancia? ¿No hemos de pensar primero cómo viajaremos por las tierras salvajes y si es el camino largo, cómo pasar el invierno sin abrigo?» Pero Boronwe no dio una respuesta clara acerca del camino. «Vos conocéis la fortaleza de los hombres», dijo. «En cuanto a mí, pertenezco a los Noldor, y grande ha de ser el hambre y frío el invierno que maten al pariente de los que atravesaron el hielo. ¿Cómo creéis que pudimos trabajar durante días incontables en los yermos salados del mar? ¿Y no habéis oído del pan de viaje de los elfos? Y conservo todavía el que todos los marineros guardan hasta el final». Entonces le mostró bajo la capa un bolsillo sellado sujeto con una hebilla al cinturón. «Ni el agua ni el tiempo lo dañan en tanto esté sellado, pero hemos de economizarlo hasta que sea mucha la necesidad, y sin duda un proscrito y cazador habrá de encontrar otro alimento antes de que el año empeore». «Quizá», dijo Tuor, «pero no en todas las tierras es posible cazar sin riesgo, por abundantes que sean las bestias, y los cazadores se demoran en los caminos». Entonces Tuor y Boronwe se dispusieron a partir. Tuor llevó consigo el pequeño arco y las flechas que traía, además de las armas encontradas en la sala. Pero la lanza sobre la que estaba escrito su nombre en runas élficas del norte la dejó junto al muro en señal de que había pasado por allí. No tenía armas Boronwe, salvo una corta espada. Antes de que el día hubiera avanzado mucho, abandonaron la antigua vivienda de Turgon, y Boronwe guió a Tuor hacia el oeste de las empinadas cuestas de Taras y a través del Gran Cabo.